Muy buenos días. Estamos con don Francisco Javier Llaneza Álvarez. Muy buenos días, Javier. Hola, yo te voy a llamar Loli, porque claro, me has puesto todo el nombre tal cual sale en el DNI, pero bueno, si me llamas Javier Llaneza, pues yo también me reconozco. Buenos días, Loli, para mí es un placer estar aquí contigo, sobre todo con una profesional de la entrevista, porque creo que he visto otras entrevistas, a mí también me has hecho alguna, a prestigiosos prevencionistas y tengo que reconocer que tienes muchas cualidades y una de ellas es la capacidad para ser una gran profesional de las entrevistas a prevencionistas y supongo que a otros profesionales. Así que muchísimas felicidades, Loli, y yo encantado de estar ahí contigo. Bueno, reportera dicharachera, prevencionista. Es una mujer Bueno, es y una un... gran maestra y una gran maestra del ego, que eso también hay que decirlo, Es admirable Bueno, también todo lo que haces. es un placer hablar contigo. Para la mayoría de la gente, yo creo que no hace falta presentación, pero bueno, pues por cuestiones también bueno, pues de protocolo vamos a hacer, ¿no? Javier Llaneza es licenciado en Psicología, ingeniero técnico en Metalurgia, diplomado en Ergonomía y Ecología Humana, presidente de la Asociación Asturiana de Ergonomía Preveras y presidente también de la Asociación Española de Ergonomía. Autor de bueno, un montón de libros también sobre ergonomía forense, peritajes judiciales en prevención de riesgos. Javier, yo el 13 y 14 de octubre creo que tenemos una cita además en Gijón, en el marco maravilloso e incomparable de la laboral, en el Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología y también el Congreso Nacional de Ergonomía y Psicosociología, que se celebran conjuntamente el 12 para el Congreso Internacional y el número 16 para el Congreso Nacional, ¿no? Se celebran además bajo el lema Experiencias de la ergonomía y psicosociología desde la latinidad. Cuéntanos, ¿qué podremos ver y esperar de esta nueva edición del Congreso Preveras? Y yo estoy muy interesada también en saber si habrá cuadriláteros como en otras ocasiones. Vale, bueno, yo te voy a contar una cosa. Primero, teniendo en cuenta, porque estos congresos que has mencionado es el 12º internacional y 16º nacional. Por lo tanto, ante un nuevo congreso, siempre la gente se puede preguntar, ¿y qué cosas vamos a escuchar en este congreso que no hayamos escuchado en los anteriores de Preveras y de la E? Y sobre todo, teniendo en cuenta que por el medio hay otros congresos, quizás no tan clásicos como el nuestro, pero bueno, hay otros congresos, hay Zoom, hay conferencias. Entonces uno siempre se plantea cuando asiste a un congreso, ¿con qué me van a sorprender? Bueno, pues el objetivo siempre es aportar cosas nuevas. ¿Qué cosas nuevas vamos a ver en este congreso? En primer lugar, que el lema está relacionado con el hecho de que por primera vez la Asociación Internacional de Ergonomía tiene un presidente latino, que es el profesor José Orlando Gómez. Y eso ya de alguna manera es importante. Porque yo tradicionalmente, en algunas de las publicaciones que tú has mencionado, siempre hablaba de dos culturas ergonómicas. Una, la cultura latina y otra, la cultura anglosajona, ¿no? Y por primera vez encontramos, además también de la fortaleza que la ergonomía tiene en Latinoamérica, con la Unión Latina de Ergonomía, ULAERGO, en Europa, con otras sociedades, como puede ser la Sociedad de Ergonomía en Lengua Francesa, pues nos pareció que era muy oportuno, sin olvidar a los colegas lusófonos de África, que sea muy oportuno hacer en Asturias un encuentro de todos aquellos profesionales relacionados con la ergonomía, la macroergonomía, al cambio, psicosociología, que tiene que ser obviamente aplicada, para vernos en Gijón y desde luego ya con este planteamiento, con tantas personas profesionales de diferentes países, ya seguro que hay elementos innovadores en este congreso. Pero luego además tenemos también una pospandemia, ¿no? O una situación, digamos, de crisis que continúa y que nadie, y una situación también de cambio de energía, de cambio de cultura y que nadie sabe muy bien a dónde nos va a llevar. Pero sí que de alguna manera que las cosas en general
y sobre todo desde el punto de vista, yo creo que más que estructural, cultural, sea diferente. Así que estas serán algunas de los marcos, obviamente, porque el programa está en la página web, está en las redes, pero esto es un poco el marco en el que nos movemos. Y si a la pregunta también que me hacías, Oli, si habrá mesas cuadrilátero, yo te diría que habrá mesas ring. ¿Por qué? Uh, alguien me decía, mesas también de pim pam pum, porque uno está demasiado acostumbrado a esos debates en los que todo el mundo está de acuerdo. Y el hecho a lo mejor de compartir una profesión, un empleo, un campo de trabajo, como puede ser la prevención de riesgos laborales o la seguridad y la salud en el trabajo, pues da la impresión de que tenemos todos que llevarnos bien. Pero es que ocurre también que nuestro campo es como un campo, digamos, abierto. Es como la plena naturaleza, en el que no hay una separación entre fincas. Y aquí se acercan los que creen que tienen algo que aportar y creen que la seguridad y la salud en el trabajo es tan laxo el campo que ahí van con sus frutas, ¿verdad? Otros dicen, pues es que nosotros nos ocupamos de la autoconciencia y la concentración y la espiritualidad. Y otros dicen, es que realmente lo que hace falta es una mayor presencia social en los medios. ¿Y cómo se consigue eso? Entregando medallas a todos, ¿no? O sea, cada uno entiende, supongo que lo hacen con la mejor de las intenciones, que pueden aportar a la prevención. Pero claro, esto no pasa en otros campos profesionales. Porque podemos ser abiertos, pero tenemos que de alguna manera defender un poco nuestra profesión. Esto no es el camarote de los hermanos Marx, que hace algún tiempo recogía un artículo. Aquí todo el mundo para adentro, hombre, no. Tenemos que de alguna manera defender esto, ¿vale? Y tenemos que empezar a ser serios. Y de ahí necesariamente que cuando hay confrontación, cuando hay ideas diferentes que pueden tener las mejores de las intenciones, no todas, creo que es bueno que haya mesas no redondas, no mesas curvilíneas, sino que haya mesas donde la gente pueda exponer por qué creen que la prevención tiene que tener esas cosas que no tienen ninguna regulación legal, qué es lo positivo, qué es lo negativo, y todo el mundo. Y como bien sabes, desde hace años hemos encontrado la necesidad, yo diría también, que tiene que ver con la autocrítica que toda profesión ha de llevar dentro, de que haya mesas cuadrilátero, mesas ring, donde esperamos que haya debates fuertes, pero desde luego que al final de esas mesas, que son mesas enriquecedoras, pues la gente se dé un fuerte abrazo, porque, permíteme el juego de palabras, ese tipo de mesas son la clave. Estás recordando un gran programa de debates que de verdad que en los tiempos de digamos, de la transición hubo en Televisión Española, y eso es lo que necesitamos, debates de ese tipo, constructivos. Eso es, ¿no? Debates constructivos y debates bueno, pues que pongan encima de la mesa diferentes formas de ver también y de hacer, ¿no? No tienen por qué ser malas sino que, bueno, pues que pueden ser también efectivamente enriquecedoras. Así es. Javier, el papel de la ergonomía. ¿Cómo ves el papel de la ergonomía en este escenario actual? También en el que está cambiando la forma de trabajo, las formas de organización del trabajo, que está tremendamente marcado por las tecnologías de la información y la comunicación, la industria 4.0, la automatización, ¿no? La economía incluso también, ¿no? De plataformas. ¿Cómo ves el papel de la ergonomía? ¿Va a ser o crees que tendrá un papel predominante o seguirá siendo, bueno, pues entre comillas, lo que denominamos en el argot prevencionista la hermana pobre de la prevención? Bueno, podemos pensar que la ergonomía va a ser lo que queramos que sean los profesionales de la ergonomía y de la prevención. Pero una de las cosas, Loli, no sé si me vas a preguntar, pero lo que creo es que tiene que haber más unión, más acercamiento entre todos los que nos dedicamos a este campo tan importante y tan fundamental para la sociedad, para el buen funcionamiento de las empresas, como es la prevención de riesgos laborales. Y esta aparente debilidad tiene que ver con que hay mucha diversidad y a veces no hay la suficiente comunión y unión para tener un mayor protagonismo social y para anticiparnos, ¿no? Porque la prevención es anticiparse, ¿no? La prevención no es ser reactiva. Entonces, hemos visto la pandemia y una de las cosas que nos planteamos es dónde están los prevencionistas, ¿no? Y los prevencionistas pues estaban por ahí, reivindicaban que tenían que tener un papel,
pero no tuvimos un papel protagonista como deberíamos haber tenido frente a un riesgo higiénico, a un riesgo biológico, ¿vale? Quizás la dimensión llevó más a la protección, ¿verdad? A salir adelante, ¿de acuerdo? Que a una correcta gestión contando con los profesionales de la prevención. Esto no debería volver a suceder, ¿no? Entonces yo creo que la ergonomía, desde luego, tiene que ser una disciplina que debería estar presente en algunos de esos cambios que se están produciendo. Por ejemplo, no es de recibo la exclusión tecnológica que se está produciendo en algunos sectores, porque por otra parte estamos hablando de envejecimiento y trabajo, pero luego en el mundo real, es decir, yo cuando oigo estas cosas, o sea, me parece maravilloso que los centros de investigación, los institutos, en fin, trabajen sobre el futuro, entre comillas, del trabajo, no haga redundancia. Pero claro, luego te das cuenta que los viejos, que en algunos casos son prejubilados, o sea, que decir que, no, que todavía están muy activos, son excluidos por esta no incorporación de los principios de la ergonomía de cognitiva o de la software o de la programación a esa realidad. Entonces, la ergonomía tiene que ser siempre una especialidad o un campo que ayude a aquellos nuevos proyectos, ¿no? La figura del project manager en ergonomía trata justamente de eso, de la buena gobernanza de los proyectos, de anticiparse, de incluir y no excluir a todos los que vayan a ser operadores, usuarios, consumidores, etcétera, ¿no? Porque tampoco podemos olvidar de ese papel. Y eso tenemos que lograrlo primero los ergónomos en la parte, digamos, laboral, en la parte laboral, y desde luego también, no olvidemos también que la ergonomía es la ergonomía de las 24 horas, es adaptar la actividad a los seres humanos, ¿no? Y entonces el futuro yo creo pasa porque tengamos un papel más anticipatorio en todo esto que ocurra y que seamos realmente proactivos. Y ese tipo de cosas tiene que conseguirlas uno. No me gusta presumir, tú me conoces, Loli, pero en Asturias hemos conseguido, entre otras cosas, bueno, pues que la ergonomía sea una disciplina respetada, consultada por parte del gobierno regional, y eso ya es importante, y estamos presentes cuando se nos preguntan algunos proyectos o cuando se nos pide asesoramiento sobre determinados productos que algunos consideran ergonómicos, como pueden ser la silla para un consejero o una cama de hospital. Quiero decir, hacemos ese tipo de cosas, así que yo creo que la ergonomía del futuro tiene que situarse aguas arriba y reflexionar sobre las cosas que están mal. Y aprovecho también para comentarte que en este congreso, aparte del presidente de la Sociedad Internacional de Ergonomía, va a estar representada también la Federación Europea de Sociedades de Ergonomía, donde tendremos a Bernat Michet y al portugués Pedro Ferreira, y donde también estará representada ULAERGO. Con lo cual, será la oportunidad, de hecho, habrá una mesa de trabajo entre todos los representantes de estas sociedades macronacionales o internacionales para, de alguna manera, entre todos, encontrar elementos comunes que vayan en esa línea, ¿no? De situarnos aguas arriba en los nuevos proyectos y en ese futuro lleno de dudas, lleno de incertidumbre y que nadie sabe pues, realmente lo que va a ocurrir. ¿Ok? Gracias, Javier. Hemos hablado de ergonomía, le toca a la psicosociología, aplicada, ¿no? Pues Que sí. bueno, tras la pandemia, ¿no? Antes que referías, bueno, pues tras la pandemia parece que ha ocupado quizás un lugar más relevante, ¿no? Porque si de la ergonomía, Claro. o sea, de la ergonomía se hablaba poco y era la hermana pobre, psicosociología ya, bueno, ni estaba ni se la esperaba, ¿no? Sí, Pero ha sí. pasado a ocupar un lugar más relevante. Hay mayor preocupación también generalizada en la sociedad y también por las administraciones, ¿no? Por la salud mental. Y ocupa un lugar más relevante también en la seguridad y salud laboral, ¿no? Y en la gestión preventiva. ¿Cómo ves la psicosociología en este escenario? Bueno, mira, yo creo que la psicosociología tiene que estar permanentemente agradecida al virus. O sea, si no hubiera sido por el virus, quizás todavía estaríamos con los enredos psicosociales de la otra crisis, ¿no? La crisis de 2008, ¿no? Donde también hubo desempleo, hubo precariedad, había muchos problemas, ¿vale? Entonces,
el hecho diferencial es que antes del COVID seguíamos con estos enredos, pero todavía discutíamos si la metodología, si la fiabilidad, si la validez, si cómo lo haces tú, que lo importante es la intervención, que mire usted, que no sé qué. O sea, todo ese tipo de excusas y de largas para no hacer lo sustancial. Y lo sustancial en prevención de riesgos laborales es ir a la prevención primaria, es ir al origen y ser a la fuente de los riesgos. Pero ha llegado la pandemia y entonces nos hemos encontrado con un problema de salud pública, no solamente laboral, que es la salud mental, donde tenemos claramente indicadores de la gravedad de este problema. Y podría decir uno, pero como son los suicidios. Pero bueno, ¿cuántos de esos suicidios tienen origen laboral? Muchas veces lo laboral es la excusa para que, entre comillas, el suicidio sea rentable, ¿no? O beneficie a alguien, evidentemente, no a la persona que toma esa decisión terrible, ¿no? De poner fin a su vida. Pero luego, además, tenemos otros elementos que creo que son importantes, Lori. Por fin empezamos ya a ver cómo organismos internacionales como la OMS, como la OIT, nos hablan, bueno, siempre nos han hablado, pero ahora por fin han tomado algunas medidas que van más allá de las buenas palabras de organismos internacionales, ¿no? El reconocimiento del burnout como una enfermedad laboral, profesional, sin entrar en el concepto legal, ¿verdad?, de la incorporación al CIE 11, creo que es un hecho muy importante. Que es verdad que en España vamos a tener que seguir peleando para que se reconozca la contingencia laboral por el hecho tan sencillo que no está, de acuerdo, dentro de 4 enfermedades profesionales, pero tenemos otro tipo de patologías que son las que no están, que están en el panotrans, es decir, patologías no traumáticas de la seguridad social. Por lo tanto, eso ya es una cuestión, digamos, importante. También recordar el convenio 190 de la OIT sobre acoso laboral y todas estas cuestiones. Todo esto, estas dificultades son las que de alguna manera luego me llevarán a hablar un poco de mi libro, si me lo permites, ¿no? O sea, que hay que seguir peleando y hay que seguir pleiteando, ¿no? Eso es. Bueno, y hay otro elemento también importante, Loli. Tú sabes que 1/3 de los accidentes mortales de trabajo que tenemos en este país son por infartos, por ictus, por problemas circulatorios, ¿verdad?, que suelen estar relacionados con todas esas transformaciones a nivel bioquímico, celular, fisiológico, etcétera, que genera el estrés como uno de los daños clásicos de los riesgos psicosociales. Por lo tanto, la presión de tiempos. Claro, luego me dice, es que yo esto de los riesgos psicosociales como que no lo veo. Vamos a ver, usted no ve que está trabajando 14 horas diarias. ¿Eso qué cree que es? Eso es un factor de riesgo psicosocial. Y además sobre esta historia, también la OIT y la OMS han reconocido, pues que, hombre, hay un mayor porcentaje de personas que acaban falleciendo por sobrecarga en la duración de la jornada de trabajo, pero luego también en la presión de tiempos y sobrecarga. Porque claro, una de las cuestiones que trae la precariedad, la crisis, etcétera, es que se ajustan las plantillas. Y cuando se ajustan las plantillas, permíteme que haga este recordatorio, es que la propia autoridad laboral, tan importante como la Inspección de Trabajo, ha sufrido las consecuencias de la pandemia, de los ERTES, y por lo tanto, entre comillas, es posible que hayan tenido que disminuir la presión sobre los aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales. Y yo soy de los que cree que ojalá no hubiera policías y cuerpos de seguridad del Estado, no sé si me explico, y autoridades laborales, ojalá, pero es que es absolutamente necesario, porque allí donde hay normas que son de obligado cumplimiento, pues tiene que haber autoridades, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que por cierto, junto con los médicos, son de los profesionales donde hay mayor incidencia de suicidios, y tiene también que haber peritos judiciales en prevención de riesgos laborales. Porque claro, si se incumplen normas relacionadas con la PRL, con la SST y con la psicosociología, pues tendrá que haber expertos que asesoren a los operadores de la justicia, a los jueces, a los abogados, a los operadores sociales sobre este asunto, ¿no? Entonces, yo creo que en definitiva la salud mental laboral ha dado un empuje tremendo, tremendo a lo que es la gestión seria con intervenciones, no sé si primarias, secundarias o terciarias, de los riesgos psicosociales, y por lo tanto tendremos que darle una medalla y un diploma y un reconocimiento al COVID-19, a la COVID-19 y a ese virus que ha puesto por fin lo mental en primera línea, ¿no?
Efectivamente, yo creo que también eso es, ¿no? Hay que, bueno, Oye, por favor, espero, Loli, que la ver el gente lado bueno. entienda la ironía. O sea, no estoy Sí, diciendo que espero venga que otro. sí. No, a ver, Espero habrá que por ahí sí. alguno que se quiera. No, no, no. Venga. Y espero, bueno, y de hecho creo que va a ser un aspecto, por ejemplo, que va a cobrar también relevancia precisamente en la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo en la que se está trabajando y que esperamos que salga próximamente, ¿no? No, y perdona, sobre ese asunto quería comentarte algo, ¿no? Tú has estado hablando de la estrategia nacional, pero yo quisiera también referirme a otra gran acción que se está llevando a cabo por el Ministerio de Trabajo, por la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, ¿no? Que es la cuestión de la precariedad, porque es evidente que toda esta situación ha traído nuevas formas de trabajo que desde luego chocan radicalmente con lo que son derechos laborales, como pueden ser plataformas, en fin, de todo tipo, ¿no? Relacionados con el aprovechamiento de lo digital. En ese sentido, la Comisión sobre Precariedad y Riesgos Psicosociales es una cuestión que hay que agradecer al esfuerzo de la ministra por sacarlo adelante y que, por otra parte, quiero comentarte que tenemos su compromiso de estar presente en la inauguración de nuestro congreso en Gijón de la señora Yolanda Díaz y también para nosotros es una enorme satisfacción. No es habitual que una ministra de Trabajo inaugure un congreso y desde luego pues este compromiso con la prevención de riesgos laborales es algo que no podemos dejar de señalar por parte de este ministerio. Desde luego, bueno, pues me congratula saberlo, que va a estar y que tenéis ese compromiso de Yolanda, ¿no? De Yolanda. Sí, Yolanda Díaz, sí. Javier, así como un poco retos o desafíos más relevantes que afrontamos los profesionales de la seguridad y salud laboral. Me Una, alegra que me hagas esta pregunta. Tenemos que definitivamente unirnos todos. Yo es una cuestión que he hablado con otras asociaciones de la prevención de riesgos laborales y desde luego tenemos que hacer un esfuerzo conjunto. He hablado con el presidente de APSAL, con Ismael Herrera, he hablado con los profesionales activos, porque creo que también en este campo algunos que ya estamos llegando a la jubilación, tenemos que ir dando paso a los profesionales jóvenes suficientemente preparados. Debemos dar paso también a los profesionales que están en esa parte que no debemos olvidar nunca, que es la parte de investigación en las universidades, no entre comillas en esos inventos que se llaman cátedras de prevención. Tiene que haber departamentos donde la prevención sea una materia a investigar, a trabajar. Porque tú sabes como yo, Loli, que hay mucha tecnología desarrollada que si fuéramos capaces ya de implementarla en el mundo real desde la prevención, se hubieran salvado muchas vidas. Y solo te pondría dos ejemplos. Uno, lo que son los tractores agrícolas. Como sabes, hace algunos años, en uno de nuestros congresos, el profesor, que me perdone que no recuerdo el nombre, de la Universidad de Cartagena, de la Cartagena de Murcia, ¿vale? Pues nos hablaba de unos sistemas antivuelco. Pues desde entonces ha habido muchísimos muertos, sobre todo en la zona norte, ¿verdad? Por vuelco. Pero luego, además, como no tú y yo sabemos, como todos los profesionales de la prevención, los accidentes con las carretillas automotoras. La inmensa mayoría hoy de los coches vienen con detección de presencia. ¿Cuántas veces maniobrando en el descargue de un camión, paquetería, das para atrás, atropellas? En fin, son ejemplos de medidas técnicas que han sido desarrolladas en los departamentos de investigación, en las universidades, también con la colaboración de las empresas, pero que todavía no están suficientemente implementados. Y habría otros muchos ejemplos que tienen que ver con la investigación y la tecnología de la prevención. Dicho esto, tenemos que ser fuertes desde todo punto de vista. La Asociación de Ergonomía y Psicosociología, la Asociación de Técnicos de Prevención, la Asociación de Prevencionistas, ¿vale? Representada por personas activas, que trabajen, que pateen el campo, porque la prevención no son despachos, la prevención no
podemos defenderla desde alfombras rojas. Tenemos que defenderlas con las botas puestas, con el casco puesto. Así es como se defiende la prevención. Y lo digo en un sentido metafórico, pero en un sentido real. Entonces, queremos personas que puedan liderar la ergonomía y la psicosociología, jóvenes, preparados, formados. Queremos también unión entre todos los organismos dedicados a la prevención, más colaboración entre los institutos autonómicos, con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Madrid. Queremos también colaboración entre los servicios de prevención ajenos, los servicios de prevención de las mutuas, los servicios de prevención propio y algo muy importante, Loli, las empresas, las grandes empresas que son referentes que se dedican al campo de la prevención. Ayer lo mencionaba en LinkedIn. Si yo tengo que contratar a una consultora, entidad, para hacer un estudio profundo en ergonomía, pues es evidente que hay alguna empresa, instituto, que tiene una luz propia, Instituto de Biomecánica de Valencia, todavía dedicado a estos menesteres. Si yo tengo que ir más allá de lo que es la seguridad del TSPRL, de la barandilla, del sargento, otras historias, pues hombre, ahí está Prevencontrol, Joaquín Ruiz, ¿no?, que están haciendo una labor increíble. Y desde luego, el campo de la psicosociología, desde hace 12 años, y creo que hace poco han celebrado ese 12º aniversario, fíjate, tanto como nuestros congresos internacionales, pues es A4Health y su CEO, Anabel Fernández, que están haciendo una labor de acción, de intervención, a través, por ejemplo, del PAE. Esto no se hacía antes. Sí. Antes que se hacían estudios, informes. ¿Dónde iban los informes? Al cajón. ¿Para qué? Para cuando viniera el inspector de trabajo y dijeran, mira, tenemos esto. Claro, esto ya lo contaba Manolo Velázquez. Qué gran labor también la que está haciendo el Observatorio de Riesgos Psicosociales del País Vasco, ¿no? Ahí con Manolo Velázquez y todo, Marcos, el abogado, todo este equipo que muchas veces también nos han acompañado en nuestros congresos y que estamos esperando también que se vengan a Gijón. Bueno, yo creo que básicamente me quedaría en resumen con cosas con unión, compromiso, solidaridad, empuje y creernos que esto es nuestro trabajo. Vivimos de nuestras familias viven como nosotros de ese trabajo. Nuestro compromiso es los muertos, los enfermos, los amputados, la gente que tiene que ir al hospital de parapléjicos de Toledo, como tengo algunos casos. Esa es la gente que se merece premios, medallas. El día que no tengamos parapléjicos muertos, gente con silicosis, gente con amianto, gente con cánceres profesionales, ese día tendremos que repartir cientos, miles de medallas. Pero mientras haya todas estas víctimas que son un fracaso de la prevención, de la siniestralidad laboral, deberíamos tener algo de vergüenza y no hacer exhibición de lo que verdaderamente es un fracaso como profesionales y como colectivos. No quería decirlo, pero es que al final, cuando vives con pasión la seguridad y la salud en el trabajo, bueno, estas cosas surgen. En fin, si está grabado, pues está grabado, pero no, por otra parte, sorprendo a nadie. Los que conocéis mi trayectoria sabéis perfectamente que el camino es uno y todo lo demás son vericuetos para no llegar absolutamente a ningún sitio. Sí, yo estoy de acuerdo en que, bueno, pues ese es el camino y en esas tenemos que seguir, ¿no? Y efectivamente el hecho de que haya 700, casi 800 personas muertas al año, más de 4.000 personas bueno, pues con graves secuelas, ¿no?, procedentes de los accidentes de trabajo, y eso sin contar, ¿no?, las enfermedades profesionales, pues nos tiene que hacer pensar que eso es, que efectivamente claro. Es un fracaso que no podemos ni debemos permitirnos, ¿no? No. Javier, nos queda poco tiempo y ahora sí, ahora hablemos de tu libro. Presentas nuevo libro, que lo veremos además en el Congreso. Es el libro Ergonomía y Psicosociología Forense, pruebas periciales en prevención de riesgos laborales desde la especialidad preventiva. Está publicado por Thomson Reuters Aranzadi. Y me gustaría que nos hablaras, nada, 2 minutos. Dos minutos, Oli, porque es muy sencillo. Que crees expectativa porque creo que es un libro extraordinario como los que, bueno, pues sí, has escrito con anterioridad, y que será también un libro de cabecera para, bueno, pues para el peritaje judicial, ¿no? En seguridad y salud. Gracias, Lori. A ver, este libro básicamente es una cuarta edición actualizada
que hemos aprovechado esa pandemia, porque fíjate que la última de ergonomía forense era del año 2012, es decir, han pasado 10 años, ha habido muchísimos cambios. Todos estos nuevos criterios técnicos de la inspección de trabajo, tenemos también todas las publicaciones de la OIT o de la OMS y desde luego todos los casos que he tenido en esos 10 años relacionados con nuevos casos por incapacidades, accidentes de trabajo, casos también por daño psicosocial, por daño mental, contingencias, también temas relacionados con responsabilidad civil, centros comerciales, caídas, también productos, accidentes por sillas ergonómicas rotas, todo ese tipo de cuestiones. Y bueno, todo eso es lo que está recogido en este libro, que como todos los libros solo pretende una cosa, que sea útil, que sirva, ¿no? Creo que bueno, en Asturias decimos, a mí no la palabra escritor me parece demasiado pomposa, un juntaletras, no sé si me explico, ¿no? Tú te definías antes cuando hablamos de entrevistadora, pues yo sería un juntaletras que tiene pues mucha experiencia, que tiene muchos casos, muchos casos de este tipo y que lo ha metido todo, digamos, en esta nueva edición, ¿no? Esperando a que sirva. Una de las cosas, en serio, que me hace muy feliz es la cantidad de operadores judiciales, jueces, por toda España, que ya saben lo que es la ergonomía, gracias a la ergonomía forense y los peritajes que, como bien sabes, llevamos haciendo más de 20 años. Este libro es una revisión y actualización de aquel primer libro que publicamos en el año 2000. Pues bueno, yo estoy segura de su utilidad y de Sí. su interés para la comunidad prevencionista y para los peritos judiciales en prevención y bueno, pues también, ¿no? Para jueces, abogados, graduados sociales, etcétera, ¿no? Bueno, pues que... Por cierto, perdona, la próxima semana tenemos la presentación del libro en el Colegio de Graduados Sociales de Asturias. Y probablemente a lo largo de aquí a noviembre tendremos también presentación en otros colegios profesionales y espero que también el de Euskadi. Pues espero verte por aquí porque bueno, Estaremos. yo quiero tener en mis manos también ese libro de cabecera para los prevencionistas y nada, pues Javier, yo solamente agradecerte tus palabras, tu pasión cuando has hablado, ¿no? de la seguridad, de la salud mental, de la siniestralidad laboral, de la precariedad. Eh, Te veo en más o menos, no quedan casi No, 20 días. nada, 20 Nos días. vemos en el... 20 días intensos, ¿eh? Porque, wow. Sí, sí. Es el congreso de número, pues eso, el 16, el 12, pero el último es el que más trabajo genera. La experiencia sí está muy bien, pero es increíble. Así que Pues nos vemos el próximo 13 y 14 de octubre en Gijón, en el Congreso Internacional y Nacional de Ergonomía y Psicosociología, con muchas ganas de esas mesas RIN, esas mesas pim pam pum, con muchas ganas de escuchar también las comunicaciones, que creo que hay comunicaciones extraordinarias de profesionales increíbles. Se hacen también otras actividades como talleres técnicos que creo que tienen también, bueno, pues una... gran expectación y gran interés y creo que van a resultar muy interesantes y muy útiles también para la comunidad. Y, y bueno, pues nos vemos en unos días. Muchísimas gracias por estar conmigo este ratito. bueno, Loli, a mí me encanta que me preguntes. Me gusta también que me des la oportunidad de expresar lo que siento a través de la palabra y bueno, pues encantado de contribuir como podemos, ¿no? A que la prevención, la ergonomía, la psicosociología, todo esto tenga cada vez más difusión. Es una labor también de la que tú te ocupas con gran profesionalidad y ese es el objetivo, ¿no? Tener una mayor presencia social para que no nos veamos excluidos cuando surge algo que nos hace ser realmente necesarios. Excluidos por otros que no son profesionales. Nosotros sí. Vivimos de esto, este es nuestro campo y tenemos, por lo tanto, que tener un papel protagónico cuando ocurre algo de esto. Así que muchísimas gracias a ti por la entrevista y un placer. Gracias, Luli. Un abrazo. Nos vemos Gracias. Nos vemos. en el Congreso.